En la división de monomios debemos tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, la ley de signos. Al dividir signos iguales da positivo y al dividir signos distintos da negativo. También tenemos que tomar en cuenta que en la división de potencias de una misma base, los exponentes se restan. Aclarar también que si alguna letra no tiene escrito exponente, se sobreentiende que este vale 1. También, si algún coeficiente no tiene escrito su signo, se sobreentiende que es positivo. Entonces vamos a iniciar con este primer ejemplo del inciso A. Dividimos más dividido entre menos, menos. Los coeficientes 24 dividido entre 8, 3. La parte literal, x a la sexta entre x a la cuarta, restamos los exponentes, 6 menos 4 sería x elevado al cuadrado. La letra y está elevada al cubo, dividido entre y que está elevado a la unidad, restamos lo propio los exponentes, 3 menos 1 y sería 2. Y tenemos dividido estos dos monomios. En un segundo ejemplo, la división de monomios, en este caso tenemos fracciones, el procedimiento es el mismo, excepto la división, que es un procedimiento de fracciones. Para dividir dos fracciones debemos multiplicar cruzado y se puede simplificar denominadores con denominadores o numeradores con numeradores. Entonces dividimos más dividido entre más los coeficientes. Puedo sacar, por ejemplo, tercera 1, tercera 2 y multiplico lo que me ha quedado. 5 por 1, 5 sobre 2 por 2, 4, es decir, 5 cuartos. En la parte literal tengo la misma base que sería A, copio la base y los exponentes los resto. Noten que este exponente es literal, vale m y este vale 2. Como m no tiene un valor indicado, lo dejamos como una resta. Sería m menos 2. La letra b está elevado a la quinta, b está elevado a la quinta, exponentes se restan, 5 menos 5 es 0, o sea que nos da un b elevado a 0, el cual no se anota. Entonces tenemos el resultado de la división de estos. En la división de un polinomio entre un monomio, se divide cada término del polinomio entre el monomio en una propiedad distributiva de la división. Entonces, comenzamos la división. El primer término 15x cubo se divide entre menos 3x, dividiendo más dividido entre menos, menos 15 dividido entre 3, 5, y los exponentes se restan, 3 menos 1, x al cuadrado. El siguiente término a dividirse, menos 2x cuadrado entre el monomio, menos entre menos, más 12 dividido entre 3, 4, x cuadrado entre x a la unidad, restamos los exponentes, queda solamente x. El último término en dividirse, el más 24x, más dividido entre menos, menos 24 dividido entre 3 a 8, y x a la unidad. Entre x a la unidad se cancelan y queda 8. En un segundo ejemplo tenemos tres términos divididos entre un solo término, el monomio. Al dividir, más entre menos, menos. 32 dividido entre 12, la división no es exacta. Por tanto, la dejamos como una división indicada, o sea, 32 dividido entre 12. Pero como es simplificable antes de anotar en el resultado, simplificamos. Sería la mitad 16, la mitad 6, la mitad 8, la mitad 3. Es decir, 8 tercios. Vamos dividiendo a la quinta entre a al cubo, restamos exponentes, 5 menos 3 quedaría a elevado al cuadrado. B a la unidad, entre b a la unidad se cancelan, no anotamos nada y pasamos al siguiente término. Menos 24 entre menos 12, menos entre menos, más 24 entre 12 es a 2, parte literal, a la cuarta entre a al cubo, restamos 4 menos 3, sería a la unidad,
b al cuadrado entre b a la unidad. El último término al dividirse, el menos 1 a al cubo, b al cubo, entre el monomio. Menos entre menos, más 1 dividido entre 12, como la división no es exacta, la anotamos como una división indicada, es decir, una fracción. A elevado al cubo entre a elevado al cubo se cancelan y nos queda b al cubo entre b a la unidad. Restamos exponentes, 3 menos 1 queda b elevado al cuadrado.